Perfecto. Listo. Ahí está. Un segundito que entiendo esto. Ya voy. Perfecto, mi estimado ¿Cómo Oscar, están? listo, ya sabes. Bueno, muy bien. Bueno, primero que nada, buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañar el desarrollo de esta segunda clase, Neurociencia y Fisiología en las tácticas de entornos comprimidos. Las normativas van a ser las de la clase anterior. Voy a exponer por 1 hora y media. Ahí Javier, ya a la 1 hora y media me va a avisar. Corto el desarrollo y por media hora vamos a las preguntas. No me voy a pasar de esa media hora porque tengo que cortar acá y salir a hacer un trabajo. Así que voy a estar con los tiempos al límite. En la última clase habíamos dejado en lo que era la fisiología en el operador táctico. No lo lleven estrictamente a que el cuadro fisiológico que ustedes van a desarrollar solo se da en un operador táctico, no, para nada. Es un cuadro fisiológico que se va a dar en todas las personas, según lo que les genera a ustedes el estímulo, si es una amenaza o no lo es. Yo obviamente lo redirecciono a mi especialidad, como dije anteriormente, que es la del operador táctico. Así que vamos a lo que es la fisiología. Es la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos. El aspecto fisiológico no lo podemos dominar. Sí podemos tratar de mantenerlo o superarlo con entrenamiento. El cuerpo humano experimenta reacciones fisiológicas involuntarias que afectan directamente las habilidades motoras y cognitivas. En sí, la fisiología es la respuesta que da la persona o el organismo para su defensa. Y lo que busca la fisiología es preparar al cuerpo para poder huir, poder defenderse o congelarse, quedarse quieto. Cuando digo lo de congelarse y quedarse quieto, los voy a llevar a lo que es el primer cerebro del ser humano, el tallo encefálico, que vendría a ser el cerebro del hombre de las cavernas. En esa época, el incipiente ser humano, en la pirámide de supervivencia estaba de la mitad para abajo. Habían muchos animales que los cazaban y los comían, eventualmente. En un momento que fue un gran adelanto para lo que fue el desarrollo neuronal. En un momento, este incipiente ser humano empezó a hacer un análisis y tuvo que ver con uno de los sentidos, uno de los 5 principales sentidos, que generó el desarrollo del segundo cerebro, nuestra segunda evolución cerebral, que es el sistema límbico. De los presentes, ¿alguien sabe a qué sentido me estoy refiriendo? Les vuelvo a preguntar. De los presentes, ¿alguien sabe a qué sentido me estoy refiriendo? Y esto está directamente relacionado con el quedarnos quietos. Bien. Al Ese pánico, sentido, sí. Fernando. al pánico. No, no, no. No, uno de los 5 sentidos. Ah, es Ese sentido el visual. fue el olfato. Ah, Entonces empezó a asociar el hombre de las cavernas a través del olor a distinguir qué animal podía estar cerca.
Y cuando sentía ese olor, lo primero que hacía era congelarse, era quedarse quieto. Porque también analizó que si se movía, podía llamar la atención de este animal. Esto que es algo hoy para cualquiera de nosotros lo más natural, en ese momento fue un gran avance a nivel cerebral. Y es lo que dio origen al sistema límbico, como les digo, a la segunda evolución del cerebro y posteriormente a la neocorteza o la parte corrugada del cerebro, como todos la conocemos, que es el cerebro que tenemos actualmente. En realidad, mejor dicho, encéfalo, ya que el cerebro es uno de los componentes del encéfalo. Entonces, de ahí viene el quedarse quieto. También cuando estemos desarrollando las fases fisiológicas, tenemos una fase negra donde la persona se congela. Pero cuando llegue el momento lo vamos a desarrollar. Entonces, les vuelvo a decir, la fisiología es la respuesta a algo que está fuera de lo común, a algo que para nosotros nos puede generar estrés, ansiedad o miedo. Por poner un ejemplo, una amenaza. Entonces, ustedes están ahora escuchándome y están tranquilos en su casa, no temen ninguna amenaza, por lo que están a 60, entre 60 y 70 pulsaciones por minuto. Están relajados. Si de repente ustedes tuvieran una sensación de amenaza, ahí se despertaría el cuadro fisiológico. Es decir, que ahora ustedes, a nivel orgánico, están equilibrados. Tienen una homeostasis. Hay un equilibrio en su organismo. Ante una amenaza, esa homeostasis se va a desequilibrar, producto de que se van a liberar hormonas, como vamos a ver ahora. Y todo eso lo genera el cuerpo fisiológicamente para defendernos. Y como dije anteriormente, ¿qué va a generar esa fisiología? A través de la liberación de hormonas. Que yo pueda huir, pueda defenderme, o me congele o me quede quieto. El estrés de supervivencia es un estado en que se percibe la amenaza y automáticamente se activa el sistema nervioso simpático. A mayor frecuencia cardíaca, el estrés de supervivencia afectará más la percepción de uno sobre la amenaza. Esto es lo que dicta nuestra respuesta. Al más pulsaciones por minuto, mayor riesgo de responder mal. Bueno, vamos a la primera parte. En un estado en que se percibe la amenaza y automáticamente se activa el sistema nervioso simpático. ¿Qué quiere decir? Que ante una amenaza se va a generar la información que a mí me va a dar esa amenaza, o sea que es un estímulo. Ese estímulo amenazante me va a dar una información que me va a generar una emoción ya muy, muy grande. Entonces, la amígdala cerebral, yo les decía en la clase anterior, que cuando ante un estímulo se debería responder, la corteza prefrontal, luego que tenía la información del estímulo, luego de pasar por todos los lóbulos, la compartía con el encargado de la emoción, que está en la estructura límbica, que son las amígdalas cerebrales. Interactuaba con la amígdala cerebral y después la amígdala cerebral bajaba a las órdenes. Como en este caso estamos ante una amenaza directa, vamos a tener un secuestro neuronal directamente. Es cuando directamente la amígdala, para sobrevivir, toma la decisión de lo que hay que hacer. Le baja las directivas al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está compuesto por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Acá va a actuar el sistema nervioso simpático. ¿Y qué es lo que va a hacer? Por un lado, va a estimular
las glándulas suprarrenales que van a liberar adrenalina y noradrenalina. Y por otro lado va a actuar en conjunto con la hipófisis y el hipotálamo, que también son estructuras subcorticales, o sea que están debajo de la corteza, y van a generar o liberar cortisol, que es un esteroide natural. Y esto va a aumentar la presión sanguínea y va a liberar glucosa en sangre, que es fundamental para que nosotros respondamos a la amenaza. Van a ver después que en las fases fisiológicas que se establecen, a mayor aumento de las pulsaciones cardíacas, mayormente vamos a estar complicados en lo que es el sistema circulatorio y el sistema cognitivo. Ahora dice, a mayor frecuencia cardíaca, el estrés de supervivencia afectará más la percepción de uno sobre la amenaza. Esta es la que dicta nuestra respuesta. ¿Por qué decimos eso? ¿Se acuerdan lo que les decía en la clase anterior? Que estas hormonas que se liberaban, como la adrenalina, noradrenalina y cortisol, ¿qué es lo que afectaban? Afectaban la información del estímulo que ascendía a la corteza prefrontal. Esa información va por las células neuronales y se transmite por sinapsis. Una célula se une con otra y así se va transmitiendo esa información. Y si teníamos una liberación grande de hormonas, estas hormonas afectaban esa información. Por lo que la percepción que puede generar la corteza prefrontal se puede ver distorsionada en ese caso. ¿Cómo vamos a mejorar eso? Aparte del entrenamiento. O sea, primero, saber y conocer la táctica, técnica y procedimiento, y después entrenarlo. Y después llevarla a un grado superior a través de ejercicios de inoculación de estrés. A más pulsaciones por minuto, hay un mayor riesgo de responder mal. ¿Por qué? Porque cuando aumentan las pulsaciones, como dije recién, voy a tener degradaciones en el sistema circulatorio y en el área cognitiva. Eso lo vamos a ver ahora cuando empiece a desarrollar las fases fisiológicas. Esto que acabo de desarrollar, ¿se entendió? Sí, mi estimado Oscar. Bueno, muy bien. Pasemos a la otra, Javier. Muy bien. Ahora vamos a las hormonas que les estaba describiendo recién. La adrenalina es una hormona destinada a la acción de activación del cuerpo. Para combatir, ayuda a proporcionar fuerza a los músculos. Aumenta la fuerza y resistencia física. Aumenta el ritmo cardíaco. Se dilatan las pupilas y hay un sudor excesivo. Obviamente, este aumento de fuerza casi no llega a los 60 segundos. Después se vuelve a reactivar, pero cada vez es menos. Es como que tengo un punto de fuerza que me da la adrenalina. ¿Me ayuda? Sí, me ayuda. Pero también me genera inconvenientes. A medida que aumenten las pulsaciones por minuto, el que se dilaten las pupilas, el que aumente el ritmo cardíaco, ya me hace aumentar la fase fisiológica. El que se dilaten las pupilas, esto genera que entre más luz a las pupilas cuando se dilatan y que yo pierda la visión periférica. Y esto me hace entrar en una especie de efecto túnel, como lo habrán escuchado varias veces. Obviamente que esto no se da inmediatamente, se tienen que pasar determinadas pulsaciones por minuto, como vamos a ver ahora. Un sudor excesivo también me complica
para el agarre de ciertas cosas, sobre todo si es de mi material o de mi armamento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas. Es importante entenderlas, saber hasta qué punto me va a ser beneficiable, en qué momentos me va a fallar y qué técnicas y procedimientos puedo desarrollar yo para que esa dilatación de pupila o ese sudor excesivo, por poner un ejemplo, no me afecte. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Supóngase que yo tengo que desenfundar el arma y pasar cartucho a recámara, por lo que voy a tener que accionar la corredera hacia atrás. Y estoy con un cuadro fisiológico y estoy con mucha adrenalina por lo que estoy sudando mucho. Si yo tomo con mi mano reactiva, en mi caso, para que me entiendan por ahí los que no manejan armas, yo tomo mi arma con mi mano derecha, mi mano reactiva es mi mano izquierda, y uso el dedo pulgar y el dedo índice de mi mano izquierda para tomar la corredera y desplazarla hacia atrás para llegar a la carga del arma, lo más probable es que no pueda hacerlo por el cuadro fisiológico que estoy pasando y porque esa transpiración me va a complicar, aunque tenga el cerigrado en la parte anterior, la corredera, poder desplazarla hacia atrás. A ver. Dame un segundito, por favor. Está despejado. ¿Me pueden visualizar ahí? Javier. Sí. Bien, a lo que me refiero es, si yo tomo con estos dos dedos, con el cuadro fisiológico y la sudoración que me va a implicar la liberación de adrenalina, tomo acá y tiro hacia atrás todo este movimiento para que se active la carga del arma, lo más probable es que no pueda hacerlo por la transpiración. Ni hablar si mi cuadro fisiológico está arriba de 145 pulsaciones por minuto. Entonces, en este caso, lo que tengo que implementar, tengo que tener eso en cuenta y decir, no, si yo tengo una amenaza y se va a despertar un cuadro fisiológico y yo aprendí a hacer esta carga, lo más probable es que esté complicado. Entonces tengo que buscar otra opción. Obviamente, entenderla, analizarla y después entrenarla. Que vendría a ser apoyar la palma de la mano sobre la parte superior de la corredera, ahí cerrar la palma y los dedos, y ahí tengo mayor superficie de apoyo, e incluso mayor fuerza para poder hacer la carga. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta, en el caso de que sea un operador táctico o un usuario de armas de fuego. Bien, así sea personal policial, legítimo usuario o cazador. Entonces, entender qué es lo que a mí me genera un cuadro fisiológico y en este caso, en base a eso, analizar las técnicas que yo tengo y decir, no, esto acá lo tengo que corregir porque fisiológicamente me puede pasar esto. La noradrenalina es una hormona de la tensión y graba los recuerdos con una intensidad especial. Y esto es muy, muy importante. Que en un caso así de amenaza, o que corra riesgo mi vida, la mayor cantidad de detalles estén grabados, o sea, sean pasados a la memoria de largo plazo. Porque si me toca, desgraciadamente, otra situación en la que va a correr riesgo mi vida, con todo el cuadro fisiológico que se desarrolla internamente en mi organismo, mi corteza prefrontal tiene que elaborar una respuesta a ese estímulo amenazante. Y va a asociar toda la información que está recibiendo, todos los datos que recibe de esa amenaza,
va a ir a buscar a la memoria de largo plazo todo lo referido a una situación similar, la va a recuperar, la va a asociar y ahí va a brindar la respuesta. Esto si es que la amígdala cerebral no toma la decisión ella, sino hace un secuestro neuronal. Así que siempre es muy importante que se grabe la mayor información posible en estos casos en nuestra memoria de largo plazo. Ahora el cortisol, que es el esteroide natural que segregamos. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la presión arterial y llena el torrente sanguíneo de glucosa, aportando una capacidad de resistencia. El tema de la glucosa es esencial por dos aspectos. Primero, la glucosa en sangre es una molécula de trifosfato de adenosina que es el alimento de las células neuronales del sistema nervioso central. Es decir, que las células neuronales van a necesitar romper esa molécula para obtener la glucosa, que es su energía, que es su alimento. ¿Qué usan para poder romper esa molécula de glucosa? Usan el oxígeno para hacer una fusión y romperla. Por ende, el origen de toda nuestra supervivencia, primero que nada, es el oxígeno. Pero ese alimento, esa energía, esa glucosa que obtienen, es el alimento de las células neuronales, del sistema nervioso central. Y sin las células neuronales nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Así que una gran parte de la glucosa se va a ir para las células neuronales. Y por otro lado, esa glucosa en sangre es importantísima para que nosotros respondamos a la amenaza. Y esa glucosa se va a redirigir a los músculos más grandes del cuerpo. ¿Para qué? Para que tengan energía, para que tengan fuerza. ¿Para qué? Para huir o para defendernos. ¿Se entendió lo desarrollado en esta parte? Sí, mi estimado Oscar. Muy bien, vamos a la otra. Muy bien. Acá lo que les hablaba de las fases fisiológicas. Que les decía, fase blanca. El nivel más bajo de reacción. Yo estoy confiado, estoy vulnerable, indefenso, y se da según la persona, entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. Es una frecuencia cardíaca normal en reposo, como la que ustedes están teniendo ahora mientras me están escuchando. Están relajados, no esperan ninguna amenaza. Pasamos a una fase amarilla, donde sube el nivel de alerta y reacción básica. Está psicológicamente preparado para el combate. O sea, hay algo que te llamó la atención y vos ya mentalmente te estás preparando para dar una posible respuesta ante un estímulo que puede ser una amenaza o combatir. Fase roja. Acá entramos en un nivel óptimo para la supervivencia y el combate, que se da entre las 115 y 145 pulsaciones por minuto. Entre esas pulsaciones estamos en las mejores condiciones, porque tengo motricidad compleja. Motricidad compleja es usar la mano para tomar el grip del arma. Una motricidad fina sería presionar la cola del disparador, estoy usando el dedo. Esto a modo de ejemplo. Tengo reacción visual con respecto al estímulo o a la amenaza. Bien, lo puedo seguir, lo puedo observar. Tengo reacción cognitiva, puedo analizar y puedo pensar. Puedo desarrollar algo que es lo más importante, en este caso, que es mi ODA,
y después vamos a desarrollar más en profundidad. Con respecto a la amenaza, puedo orientarme hacia la amenaza, puedo observarla, puedo decidir, bien, ahí cognitivamente, decidir, y puedo actuar. ¿Cómo voy a responder a la amenaza? Tengamos en cuenta que a partir de las 115 pulsaciones por minuto comienza a deteriorarse la motricidad fina. Por lo que, aunque parezca mentira, si no tengo el entrenamiento adecuado, el simplemente presionar la cola del disparador me va a generar complicaciones. Y a partir de las 145 pulsaciones por minuto, empieza a deteriorarse la motricidad compleja. ¿Qué es lo malo de esto? Que ahora como estamos en 60, entre 60 y 70 pulsaciones por minuto, si de repente aparece un estímulo que yo considero una amenaza, puedo pasar de las 60 o 70 pulsaciones por minuto a 200 en 3 milésimas de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, en una fase negra, que es la más complicada de todas. Obviamente, después lo voy a desarrollar. ¿Hay formas de evitar eso? Sí, hay formas. Es desarrollando ciertos conceptos y entrenando. Ahora vamos a la fase gris. Entre 145 y 175 pulsaciones por minuto, si se practican las habilidades requeridas, se puede llegar al límite de la fase roja, 145 pulsaciones por minuto, y conseguir un rendimiento extraordinario con niveles de frecuencia cardíaca acelerados entre los 145 y 175 pulsaciones por minuto. Yo les decía anteriormente, fíjense, a partir de las 145 pulsaciones por minuto empiezo a perder la motricidad compleja, se me empieza a complicar. Pero se han hecho estudios, y pongo un ejemplo, varios competidores de alto nivel de tiro práctico demostraron que con 175 pulsaciones por minuto podían desarrollar sin ningún problema las aptitudes de tiro que tenían que llevar a cabo en los recorridos de competición. Es decir, pasar el cartucho a recámara, apuntar, desplazarse, disparar, tomar las coberturas, salir, hacer los cambios de cargadores. Y estamos hablando de aspectos que la motricidad fina, como le dije, a partir de los 115 minutos se empieza a degradar. La compleja de los 145. Y eso lo hacían perfectamente con 175 pulsaciones por minuto. ¿Por qué podían hacer todo esto? Primero, porque entendían y sabían ejecutar las técnicas y los procedimientos. Segundo, porque había, a través de tanta práctica, de tanto entrenamiento inteligente, habían logrado una mielinización neuronal, un fortalecimiento de la sinapsis, un fortalecimiento de la ruta neuronal y también un fortalecimiento cortical o a nivel cognitivo del pensamiento contra lo que tenían que hacer. Pero más que nada, esto lo lleva a cabo el subconsciente. Entonces reaccionaban. Y el entrenamiento les permitía todo eso. Les permitía llegar a 160, 175 pulsaciones por minuto y hacer los movimientos perfectamente. ¿Qué nos da o qué nos demuestra esto? Que con un entrenamiento inteligente, consciente, sabiendo el origen de lo que yo estoy haciendo, puedo alcanzar esos niveles altísimos de competencia práctica. Y cada uno que lo pueda llegar a desarrollar en las competencias prácticas que haga en su profesión,
puede hacerlo. Pero obviamente hay que invertir el tiempo en el entrenamiento. Y no cualquier entrenamiento. Inteligente, planificado y con conocimiento de las técnicas y procedimientos. Y con el conocimiento, obviamente, de fisiología y de neurociencia. Para ir al origen de lo que estoy haciendo y por otro lado entender fisiológicamente cómo va a responder mi organismo para sacarle el mejor provecho. La próxima. Bueno, antes de entrar acá, voy al otro cuadro. Arriba de las 175 pulsaciones por minuto, ahí mi respuesta cognitiva y mi respuesta circulatoria y motriz se va a empezar a complicar. A través de los 155 pulsaciones por minuto, yo ya perdí la motricidad compleja. Empiezo a tener problemas con la visión. Empiezo a tener problemas con el análisis de la situación. Empiezo a tener estos problemas de visión, como me llevan a una visión túnel. Empiezo a tener problemas de audición. La membrana, en realidad en este caso, se produce una contracción muscular de mi cuello y mandíbula y eso hace que la membrana timpal quede fija y hace que yo escuche menos o incluso no escuche. Y se han dado situaciones en enfrentamientos armados o en conflictos bélicos donde el personal policial o el soldado está disparando con el arma y no escucha los disparos y piensa que el arma no está funcionando. Y retrae, saca cargador y verifica. Y el arma está funcionando perfectamente, nada más que yo estoy con un cuadro fisiológico arriba de 175 pulsaciones por minuto que me generan esa degradación, entre otras tantas, como la vasoconstricción. El organismo, para poder sobrevivir, retrae la sangre y la redirige hacia los músculos más grandes para que yo pueda huir o me pueda defender. Por lo que voy a tener poco caudal sanguíneo en lo que son las extremidades. Y si a mí me cortan un dedo, prácticamente no voy a sangrar. Eso no me va a llevar a morir desangrado. ¿Bien? Pero para el combatiente es bueno saber que una vez que pasa la amenaza, yo sobreviví, que pasa la amenaza, esa homeostasis que yo le decía del organismo, que hay un desequilibrio, vuelve a equilibrarse, porque ahí pasa a actuar el sistema nervioso parasimpático. Actúa cuando ya pasó el peligro y la función de este sistema es la de la relajación. Por ende, si yo no me doy cuenta de que tengo el dedo cortado o no obturo esa herida, esa vasoconstricción va a desaparecer y va a haber una vasodilatación. Entonces la sangre va a volver a las extremidades y es probable que yo pueda tener graves problemas, ahí sí, por la pérdida de sangre. Fíjense en todo lo que les estoy diciendo y la cantidad de cosas que son importantes y que debemos tener en cuenta en cuanto a la fisiología cuando debemos enfrentar una amenaza. Muy bien. Entonces, como para que quede claro que a los 175 minutos yo empiezo a tener todo esto, que es la fase gris, y arriba de los 175 minutos, de las 175 pulsaciones por minuto, entro a la fase negra. Y ahí estoy más complicado todavía. Como les decía anteriormente, ya no voy a controlar por ahí mi esfínter. Puede ser que, como no lo voy a controlar, puede ser que
me orine o me defeque. No lo voy a poder controlar eso. Ni siquiera me voy a dar cuenta qué está pasando hasta que lo sienta. Y tiene que ver el que lo sienta con el grado de fisiología que tenga en ese momento. Y uno de los aspectos más comunes, de hecho lo he visto operativamente, es el congelarse, es el negar lo que está sucediendo, es empezar a ver todo como si estuviera pasando en cámara lenta, o verlo en blanco y negro también. Y pensar, no, estoy soñando, esto no me está pasando. Y realmente sí está pasando y tengo una persona que me está disparando que viene corriendo con un cuchillo. Entonces, bueno, es complicadísimo en la situación de la amenaza o en la situación del combate si entreno el combate o la defensa. Entonces es importante que sepan las fases fisiológicas o las desarrollé muy por arriba, obviamente. Recursos del operador. Muy bien, lo voy a hablar por arriba y después voy a pasar a cada punto, a desarrollar cada punto en particular. Hay cosas muy interesantes para desarrollar. El entrenamiento, que es la clave para sobrevivir. La experiencia. Cuando más expuestos estamos a condiciones de riesgo, más precondicionados estamos. La confianza, nunca debemos excedernos con ella. El control situacional. A mayor control del entorno, menos temor sentiremos. El control del miedo. Controlar el cuerpo y mente. No pensar en el fracaso. El miedo es la respuesta de defender el organismo. Debemos sacarle el mejor provecho. La próxima. Muy bien. Como les decía anteriormente, empezamos a desarrollar el punto por punto. El entrenamiento. Y vaya, si es importante, bro. Todo lo que yo vengo desarrollando en la clase anterior, en esta y las otras dos clases que faltan, en el resumen final, esto es lo más importante, el entrenamiento. Como resultado de un entrenamiento planificado e inteligente, el operador táctico y usuario de armas de fuego favorecerá ampliamente la aplicación de sus técnicas y su proceder de forma rápida, fluida y correcta. Bien, lo hablamos en la clase anterior. Cuando yo más entreno un movimiento, voy a ir generando mayor velocidad. Voy a ir de lo lento a lo suave y de lo suave a lo rápido, y voy a terminar con un movimiento fluido. Gracias a la estimulación de las vías neuronales. Bien, es esa ruta neuronal que siempre les digo que interviene en el movimiento, es decir, esa ruta de información que se transmite a través de las células neuronales, precisamente a través de la sinapsis. Y de tanto repetirlo, la mielinización que generan los axones de las células neuronales, como expliqué en la clase pasada. A los cambios de la representación cortical. Bueno, acá tengo que ir a la corteza neuronal, y más que nada a la corteza somatosensorial y a la corteza motora. Todas las partes de nuestro cuerpo están presentes o identificadas en la corteza somatosensorial y en la corteza motora. Esto se entiende mejor a través de una figura que se llama homúnculo de Penfield. Una figura que muestra una figura sensorial, por así decir, y una figura motora. Voy a hablar de lo motor. En cuanto a lo motor, si ustedes ven esa figura, van a ver una figura desproporcionada, porque esa figura representa las partes del cuerpo a nivel motor
que nosotros más empleamos, las que empleamos diariamente. Entonces, cuando visualicen esa figura, van a ver una figura que tiene unas manos gigantes. ¿Por qué? Porque nosotros usamos continuamente las palmas y los dedos. Unas orejas grandes, porque nosotros escuchamos. ¿Ven? Unos labios grandes, por el hecho de hablar y comunicarnos, y de lo que comemos para lo que es el sistema del gusto. Entonces, las partes que nosotros más desarrollemos se ven más especificadas en este homúnculo. Si yo lo llevo a la corteza motora, con el ejercicio que nosotros hagamos, en el caso de desenfunde, que va a implicar que yo tome con mi mano el grip del arma, haga el desenfunde y después el doble empuñamiento y dirija el arma, si eso lo estoy practicando continuamente, esas partes motoras, en lo que es la representación cortical, se van a ver, por así decir, aumentadas, porque las estoy utilizando diariamente. A la mielinización neuronal y aumento de la eficiencia de la sinapsis, es lo que acabo de decir. La mielinización neuronal, ¿recuerdan? Cuando empezamos a practicar algo, sobre esa célula neuronal, sobre el axón de esa célula neuronal, se generaba una capa de grasa, como decir, si este es el axón, una capa de grasa sobre su axón, y la información que viene, ese neurotransmisor, esa información que está llevando la célula neuronal, va a saltar, en vez de pasar por el interior del axón, por adentro del axón, va a saltar por arriba sobre los nódulos de Rambier y va a ser más rápida. Por ende, ahí es donde mi movimiento va a ser más rápido, porque esa información de que yo tengo que sacar el arma, o sea, desenfundar y encarar sobre el blanco, es mucho más rápida que cuando empecé a practicar. Y a medida que se va generando esa mielinización, esas sinapsis también se van fortaleciendo. Todo esto va a hacer que yo sea más fluido, finalmente. Pero también que va a hacer que a nivel subconsciente o a nivel subcortical, yo genere ese movimiento instantáneamente. Ni siquiera lo pienso. Va a llegar un momento en que yo voy a tener la amenaza y sin que yo me dé cuenta, ya desenfundé y encaré sobre el blanco. ¿Me van siguiendo? ¿Estoy siendo claro hasta ahora? Todo bien, mi estimado Oscar. Sí, con ninguno de los participantes me dice nada, me quedo con la duda. Por ahí, compañeros, levanten su manita o un mensaje en el chat. Perfecto. Muy claro los conceptos que nos está indicando con los ejemplos, instructor. Muchas gracias, Javo. Muchas gracias. Muy bien. Esto es como, lo armé de una forma, este PowerPoint, como para siempre ir remarcándoles la importancia del entrenamiento. Entrenamiento inteligente y planificado. Sí, la que sigue. Muy bien. La experiencia. Cuando tomamos decisiones en razón de nuestra integridad física, los sistemas subcorticales actúan al margen de la conciencia, respondiendo en base al conocimiento y experiencia y generando datos en forma de sensaciones, permitiendo un amplio abanico de posibles respuestas que la mente recopila inconscientemente. Es con lo que acabo de cerrar anteriormente. A mayor nivel de experiencia tenga yo en lo que tenga que ejecutar, ¿bien? No solo a nivel motor, de tener que desenfundar y encargar sobre el blanco, sino también a mayor nivel de experiencia en cuanto al escenario en el que estoy sufriendo la amenaza. Cuando mayor experiencia tenga sobre eso,
Mi mente subconsciente, ¿se acuerdan que en la clase anterior yo les decía, cuando nosotros empezamos a aprender algo, actúa la mente consciente? Bien, nuestro sistema cortical está aprendiendo el movimiento. Una vez que considera que lo aprendió, lo delega al sistema subcortical, a nuestra mente subconsciente. Y es nuestra mente subconsciente la que empieza a ejecutar ese movimiento. Y cuando yo más lo practico, yo fortalezco todo ese canal. Y llega un momento, como dije recién, que ante, en este caso, una amenaza, mi sistema subcortical actúa sin esperar que la parte pensante o el sistema cortical le diga lo que tenga que hacer. Reaccionó y actuó para nuestra supervivencia. Las señales intuitivas que nos guían en ese momento llegan en forma de impulsos químicos, sensaciones viscerales, una forma de alarma que nos advierte sobre las consecuencias de nuestra decisión, simplificando las mismas y orientando nuestra atención hacia opciones más inteligentes. Bueno, aquí hay una parte que me gusta mucho, que la desarrollo en el libro, que es la inteligencia intuitiva. Bien, ¿y cuál es la base de esa inteligencia intuitiva? Uno de los componentes de la estructura límbica, los ganglios basales. Los ganglios basales son un grupo de células neuronales que se hallan en el interior del encéfalo. Perdón. Que se hallan en el interior del encéfalo. Estas células neuronales tienen, una función principal que es la de refinar el movimiento. La corteza motora, nuestra corteza motora, que es la que va, en la que da las órdenes para el movimiento de nuestro cuerpo, primero lo va a planificar. Esa planificación la va a enviar a los ganglios basales. Los ganglios basales la van a refinar. La van a refinar para que ese movimiento sea certero. Y van a mandar esa información al tálamo cerebral, y del tálamo cerebral va a volver a la corteza motora. Pero la parte acá que a nosotros nos atañe, que nos importa, es que esos ganglios basales van a procesar las emociones conjuntamente con el sistema límbico. El sistema límbico es la segunda evolución de nuestro cerebro y es donde nace la emoción. Bien, por ende, ¿qué es lo que van a hacer estos ganglios basales? Y después vamos a ver por qué el de la experiencia. Van a detectar patrones sutiles. Van a procesar inconscientemente millones de datos sensoriales y motores que van a pasar por ellos. Bien, y acá algo muy importante. Van a mandar señales que van a generar reacciones. Nunca me acuerdo como el término reacciones, como decir, vesiculares. Me olvido. Reacciones viscerales, perdón, se me confundo con otro término. Entonces le decía, estos ganglios basales van a mandar señales que van a generar reacciones. Me volví a olvidar. Reacciones viscerales y emotivas en el cuerpo. ¿Para qué? Para informarle o indicarle o alertar
al lóbulo prefrontal, que es el encargado de generar el pensamiento de lo que vamos a hacer, de que tiene que redireccionar su atención. Y para esto les voy a dar un ejemplo, que me van a entender mejor. En la comunicación, desde que somos bebés nos estamos comunicando. Entonces, imagínense ustedes, a la edad adulta que tenemos todos ahora, la cantidad de experiencia que nosotros tenemos en la comunicación, la cantidad de datos que han pasado por esos ganglios basales con respecto a la comunicación. Y acá es lo que tenemos que tener en cuenta, que la comunicación, el 55% tiene que ver con el lenguaje corporal, cómo yo mueva mi cuerpo, cómo yo gesticule. El 38% con el tono en el que yo voy a hablar o voy a dar el mensaje. Y solo el 7% en las palabras que se van a emplear. ¿Bien? Entonces, supónganse de que yo estoy hablando con otra persona y la otra persona me dice a mí, no, quédate tranquilo, está todo bien, yo te voy a ayudar. ¿Bien? Entonces, estoy tomando esa información se está procesando, ¿bien?, a nivel subcortical y cortical, y en un momento los ganglios basales, con toda la experiencia que tienen en cuanto a la comunicación, detectan algo y en su análisis, en su proceso, dicen, pará, acá hay algo que está mal. La postura corporal de esta persona no es la misma, no es la común o no es la indicativa de que quiere hacer lo que está diciendo. Y en el tono de voz, en ciertas palabras, hay algo que tampoco es correcto. Entonces despierta la alarma. Le tiene que hacer saber al lóbulo prefrontal que está elaborando la respuesta de que debe tener atención en algo, que algo no está bien. ¿Y cómo lo hace? A través de mandar esas señales al cuerpo que yo les decía, a través de lo visceral, a través de que sentimos una corazonada, a través como de sentir, no, no voy a ir ahí, o no voy a seguir acá, siento que algo está mal, o a través de la piel, se me pone la piel de gallina, hay una sensación, hay algo que no está mal, algo que está mal. Y esto es como una alerta, vuelvo a repetir, al lóbulo prefrontal, de que tiene que prestar atención en algo para poder elaborar la respuesta a ese estímulo. Por eso acá entra la experiencia. Entonces, esa experiencia que nosotros tenemos en nuestra especialidad nos va a decir a través de los ganglios basales cuando algo puede llegar a no estar bien. El tema es que nosotros aprendamos a prestarle atención a esa información, lo cual generalmente no hacemos. Entonces, si yo desarrollo tácticas, técnicas y procedimientos y los hago entrenar y después que ese entrenamiento, que lo sigo puliendo, lo llevo a la práctica de determinados escenarios, ¿bien?, donde les voy a presentar una determinada situación que van a tener que afrontar con el conocimiento y experiencia que ya tienen, ¿bien?, de esas tácticas, técnicas y procedimientos que manejan. Cada escenario de estos, en algún momento, va a hacer activar a los ganglios basales, porque para eso están desarrollados esos escenarios de inoculación de estrés, como puede ser los ejercicios de fuerza contra fuerza.
por poner un ejemplo, yo tengo que ingresar con armas de pintura, por poner un ejemplo, y sé, a una casa y sé que adentro de la casa hay otra persona que me va a atacar. Entonces voy a usar todas mis tácticas técnicas y procedimientos para poder abatir, por poner un ejemplo, a esa persona, pero voy a estar con un cuadro fisiológico también. Y toda esa información, todos esos datos se van a ir procesando en los ganglios basales. En un momento los ganglios basales me van a dar esa sensación de que no, por ahí, este movimiento individual en cuanto a una técnica, no lo hagas porque por experiencia me parece que no es lo más correcto. O sea que es fundamental entender lo que generan en nosotros en este aspecto de los ganglios basales. ¿Fue claro Oscar. con esta parte? Sí, mi estimado Oscar. Por Muy ahí, mi bien. estimado Rubén, tiene levantada la mano. Lo dejamos Sí. a los 30 minutos, mi estimado Rubén, de favor. En Sí, 30 minutos. Rubén. Cuando se cumpla la hora y media, que ahí me corte Javier, ahí ya vamos a tu pregunta. Muchas gracias. Sí, la que sigue. Bueno, ¿Qué la tal? confianza. Que hay un micrófono, la confianza, un aspecto fundamental de nuestra fortaleza mental. Bueno, debemos pensar en positivo, nuestro subconsciente debe hallarse dirigido a esa condición, lo que no sirve, que no estorbe en la comunicación cortical y subcortical. Bueno, acá es importante el desarrollo de la fortaleza mental para la confianza. Es decir, generar una fortaleza mental para poder regular las emociones a través de ¿qué? De la respiración, de pensar en positivo y del ensayo mental. Con estos aspectos yo voy a poder generar o dar una respuesta al estímulo inteligente, por lo que voy a entrar en la inteligencia emocional. Mi respuesta emocional va a ser analítica, va a ser consensuada, va a ser planificada, va a ser pensada. No va a ser una respuesta sin sentido. Pero para que yo pueda llegar a hacer eso, tengo que pensar en positivo. Tengo que respirar. ¿Para qué? Respirar por respiración profunda en un punto, respiración de 4 tiempos en otro. ¿Para qué? Para contener el aumento de la fisiología o hacer el aumento de la fisiología, es decir, el aumento de las pulsaciones por minuto o bajar las pulsaciones por minuto. Mientras estoy haciendo eso, tengo que pensar en positivo. Nuestra mente subconsciente se activa en base a lo que ordena o piensa en la mente consciente, por lo que el operador no puede autogenerarse afirmaciones negativas. Hablaba la clase pasada de eso. Yo le decía recién, cuando yo voy a ejecutar una acción motora de algo que ya sé, eso lo va a ejecutar mi nivel subcortical, mi mente subconsciente. Bien. Mi mente consciente es la que da la idea, es la que dice qué se va a hacer. Y la mente subconsciente está subordinada a la mente consciente. Si yo pienso que no puedo hacer algo, ¿qué piensan ustedes que va a estabilizar mi mente subconsciente? Es una orden, lo va a tomar como una orden que le está dando la mente consciente y va a ejecutar para que yo no pueda hacer. Entonces, no tengo que pensar en forma negativa. Tengo que pensar siempre en forma positiva. Y obviamente, ¿cómo voy a poder
desarrollar eso a través de la meditación, en parte. Entonces, es para mí esencial la confianza. ¿Y esa confianza cómo la voy a generar? A través del pensamiento positivo. Entonces vuelvo a repetir, fortaleza mental para una respuesta a un estímulo de amenaza. Respiración profunda, respiración táctica. Pensamiento positivo y ensayo mental. Obviamente, esto lo debo practicar. La otra, Javier. Muy bien, acá voy a entrar en otro aspecto muy interesante. El control situacional. Para alcanzar nuestra misión debemos controlar el entorno en el que operamos. Para ello es fundamental nuestra conciencia situacional. Tener conciencia de la situación que se está generando en nuestro entorno. Ser consciente del entorno y los elementos que lo integran brindan al operador las herramientas para saber qué sucede, qué decisión tomar y a no ser sorprendido. Mantener el estado de alerta, vigilancia, y seleccionar la información a la que se van a destinar los recursos, es decir, dar un seguimiento y un control de lo que estoy ejecutando o voy a hacer, a través de la formación reticular y el sistema reticular activador ascendente. Muy bien, voy a pasar a explicar esto ahora. Primero, cuando yo tengo una emoción, en este caso, que es una amenaza, va a ser una emoción fuerte, por lo que yo voy a tener, por un lado, que prestar alerta y voy a tener que estar atento a esa amenaza. Y ese grado de alerta, de atención, va a ser direccional al tipo de amenaza o al estímulo de amenaza que yo tenga. Es decir, si viene corriendo hacia mí una persona con un cuchillo, mi grado de alerta y atención va a ser amplio. Si viene caminando hacia mí un nene de 4 o 5 años, eso no me va a generar una amenaza. Por ende, mi grado de alerta y atención va a ser el normal, el que vaya a 60, 70 pulsaciones por minuto. Bien, pero para entender esto mejor, vayamos a la parte neuronal y establezcamos quién es el que establece la alerta y la atención. Y ahí entramos en lo que es la formación reticular. Y la formación reticular es una red neuronal que se haya conectada al sistema límbico. Recuerden que el sistema límbico es el que se encarga de las emociones. Bien, es una red neuronal que abarca desde la médula espinal hasta el tálamo cerebral. Y el tálamo cerebral es una de las estructuras del sistema límbico. Y aparte, se haya directamente direccionada al tronco encefálico. El tronco encefálico, como dije anteriormente, es el primer cerebro, el cerebro del hombre de las cavernas. Y en el tronco encefálico se mantienen o desarrollan los máximos caracteres que nosotros tenemos a nivel cortical para la supervivencia del ser humano, para la supervivencia nuestra y por ende para la supervivencia de la especie. ¿Qué es lo que hace esta formación reticular? Le llega información sensorial y motriz, información interna de nuestro organismo
y externa por el estímulo. Esa formación, esa información que llega, la analiza, la asocia y elabora una nueva información general y la dirige hacia el tálamo y a través del tálamo al sistema nervioso central, a la parte del sistema nervioso central que le compete esa información. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien, mi estimado Oscar. 6 minutos, mi estimado Oscar. Estamos a 6 minutos. Bueno, termino esta parte entonces de formación reticular y dejamos el sistema reticular activador ascendente para la próxima clase. Entonces, les venía diciendo que esta información va a llegar al tálamo y se va a elevar al sistema nervioso central, a las partes que le compete al sistema nervioso central. ¿A qué voy con esto? Si nosotros estamos, nuestro organismo está enfrentando una situación de amenaza, la formación reticular envía señales, bien, adelanta, le avisa al sistema límbico que se encarga de las emociones que se prepare porque le va a mandar información muy emotiva o emocional del estímulo. ¿Bien? Ahora, a la inversa, si de repente nos enfrentamos a una sensación muy fuerte, el sistema límbico le va a mandar señales a la formación reticular, y acá está lo importante, para que aumente el grado de alerta y de atención. ¿Bien? Que es lo que necesitamos para dar una respuesta. ¿Bien? Y como decía anteriormente, esa información que no solo es del interior del organismo, sino que viene del exterior, bien, con respecto al estímulo, está diciendo también en esa información de alerta que tiene que tener determinadas consideraciones con el entorno, con aspectos, cosas o elementos que pueden haber en el entorno. Y uno de los puntos que también se asocia con esto es la propiocepción, que después la vamos a desarrollar. Ahora, esto que hace la formación reticular de aumentar el estado de alerta y atención, en base pasa por uno de los componentes de la formación reticular, que es el sistema reticular activador ascendente. Y esto, bueno, ya no me va a dar para desarrollarlo, ya lo pasamos a desarrollar en la tercera clase. Si te parece, Javier. Ok, mi estimado Oscar. Entonces lo dejamos para la próxima. Estamos bien con los tiempos. Pues bueno, pasamos a los 30 minutos, mi estimado Oscar, que has acordado, determinado para preguntas, aportaciones de los compañeros. Adelante, compañeros, por ahí, Rubén, mi estimado Rubén, habías levantado la mano, adelante. ¿Cómo estás? Buenas noches, Oscar. Lisandro Fiorino, de Argentina. Buenas noches. Por ahí lo que te voy a preguntar por ahí ya lo habías contestado o está medianamente contestado con lo que fuiste desarrollando, pero me parece a mí, cuando hablabas del entrenamiento y después el siguiente que era la experiencia, además de mielinizar un gesto, por ejemplo, el desenfunde, me parece importante también ingresar, que tal vez está relacionado con la experiencia, por medio del entrenamiento o de la simulación o algún estímulo visual para que el cerebro interprete que esa es la acción para la cual tiene que ejecutar, o sea, que sea el trigger, el gatillo o el iniciador para esa acción de desenfunde que está bien entrenada. Si no estuviera eso, por más que tenga una buena mielinización de algo, tal vez no sale cuando debería, ¿no? Interpreto algo así, ¿puede ser? Que en realidad es toda una ruta neuronal. Cuando vos más vas
practicando, no solo vas a practicar lo motor y sensorial, también vas a estar fortaleciendo lo cortical en cuanto al pensamiento de esa respuesta. Digamos que yo tengo una amenaza, ¿bien? Y por ponerte un ejemplo, esto es algo burdo, pero por ahí para que me entiendas. Yo tengo una amenaza y mi proceso cognitivo, mi pensamiento tarda 5 segundos en dar la respuesta y después de esos 5 segundos yo recién desenfundo y encaro sobre el blanco. ¿Me va siguiendo? Rubén. Hola. Sí. Bien, entonces, cuando yo empiezo a practicar más allá de la, como dije anteriormente, de la mielinización neuronal, del fortalecimiento de la sinapsis y del fortalecimiento de la ruta neuronal, también se fortalece lo cortical. Entonces yo entreno en un determinado escenario. Cuando a mí se me presente ese escenario o algo similar, ¿bien? O algo similar, que eso el lóbulo prefrontal, lo va a entender cuando recupere de mi memoria de largo plazo y asocie con la información que le llegó, no va a tardar esos 5 segundos, va a tardar 1 segundo. Con esto te quiero decir que no solo estoy fortaleciendo lo sensorial y motor, sino también estoy fortaleciendo lo cortical. Claro, por eso entiendo que lo que habría que hacer es entrenarlo, pero en algún contexto, para agregar eso de decir activa o me hace iniciar el movimiento, porque si lo entreno, digamos, lo entreno contra una pared o entreno siempre tirando a una diana, no tendría esa, Bueno, si bien tengo la habilidad, pero, ¿no? Es lo que estás diciendo. Lo que pasa es que tenés que ir por partes, digamos. Tenés que entender primero la técnica y el procedimiento. Y por eso, por ahí vos decís, bueno, para empezar, yo empiezo a trabajar en seco con un papelito en la pared. Empiezo a trabajar con eso, empiezo a trabajar con leve, y a poco yo voy a ir fortaleciendo desde la corteza hasta el desenfunde del arma. Y cuando ya tengo un determinado nivel subcortical o subconsciente para hacer ese movimiento, ya lo puedo llevar a distintos escenarios de inoculación de estrés, de menor a mayor. Entonces, esos escenarios van a ser situaciones distintas, cada vez más complejas. Recién cuando los voy a hacer, para hacer esos escenarios, yo tengo que entender o saber que la técnica y el procedimiento ya lo manejo bien. Ya tengo un cierto grado de fluidez. Y ahí mi parte cortical va a empezar a analizar sobre ese escenario y le va a acoplar todo ya el desarrollo que tiene. Y es como vos decís. Entonces yo después lo voy a empezar a practicar en distintos escenarios. Va a llegar un momento, Dios no quiera, pero si me pasa un hecho real, cuando mi corteza prefrontal vaya a la memoria de largo plazo, que después va a incidir en parte con la memoria de trabajo, vaya a recuperar datos para asociar con la información que tiene, se va a encontrar con que tiene mucha información al respecto para poder asociar eso. Y cuando asocie, vos ya vas a tener un canal neuronal desarrollado. O sea, ni siquiera te vas a dar cuenta de que estás respondiendo a la amenaza. No sé si fue claro, Rubén. Lisandro, impecable, sí, Oscar, sí, estoy con el celu de Rubén. Dale, buenísimo, Bueno, muchas no, por favor, gracias a vos por la pregunta y por participar. ¿Más compañeros? ¿Alguna pregunta en el chat? Lo voy a fijar ahora. Ninguna hasta ahorita. Claudia, Buenas noches. Claudia, adelante, Claudia.
Bueno, es una pregunta y un comentario al mismo tiempo. Cuando Oscar hablabas de la cantidad de pulsaciones a medida que se iban cambiando, digamos, las fases y los estados de atención y la fisiología que correspondía a cada estado de atención, pensaba mucho en esto de, bueno, en un determinado nivel de pulsaciones de 175 la degradación cognitiva de la cual hablabas, que también más allá del entrenamiento de las técnicas, tácticas y procedimientos, esto que acabas de explicar nuevamente recién, lo pensaba en las situaciones, por ejemplo, de los deportistas, por ejemplo, los corredores de motos de GP que entrenan permanentemente en situación de riesgo, donde logran bajar las pulsaciones para no tener luego ese deterioro cognitivo que obviamente necesitan dada la velocidad que llevan y bueno, la reacción que tienen que tener en un circuito. Eh, Obviamente en otras disciplinas también se entrena permanentemente en estos escenarios donde se desenvuelven después y logran bajar las pulsaciones justamente para evitar estas otras reacciones fisiológicas, como por ejemplo el deterioro cognitivo que es tan necesario para seguir, digamos, en la situación. Eh, con lo cual, digamos, estoy feliz porque por suerte se puede entrenar todo, desde las respuestas fisiológicas hasta las cuestiones técnicas precisamente, digamos, y bueno, y el cerebro con lo maravilloso que es también y su plasticidad neuronal puede ir respondiendo a este tipo de prácticas y entrenamientos, ¿no? Exactamente. Mejor, imposible, Claudia. Papá. Bueno, justo Claudia me da pie para volver a explicar algo que ya lo desarrollé. Que, ¿se acuerdan cuando le decía que con la liberación de hormonas, estas hormonas afectan esa ruta neuronal, afectan la transmisión del neurotransmisor o la información que viene del estímulo a nivel celular, afecta la sinapsis. Ahora fíjense que cuando nosotros empezamos a practicar algo, fortalecemos lo cortical, fortalecemos toda esa ruta neuronal. Entonces, ¿por qué llegamos a 175 pulsaciones por minuto haciendo movimientos normales o excelentes? Porque fortalecimos toda esa ruta neuronal y esas hormonas no lo afectan. Precisamente la base de la explicación es eso. Obviamente que esto lleva un proceso largo porque hay que entender y hay que planificar y hay que entrenar. No es que haga un entrenamiento de 1 hora por semana y listo, ya. No, es un poco más que eso y lleva mucho más que una semana. Pero bueno, ahí está la voluntad de cada uno en querer generar una competencia práctica en concordancia a la expertise que cada uno maneja. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Franco. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Hola Franco, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Igualmente. Bueno, en primer lugar, excelente tu clase. Muchas gracias. Ha sido un gran repaso de aspectos que he leído en algún otro momento. Yo te quería hacer dos consultas. La primera, lo único que me fue nuevo fue el concepto de mielinización. Mielinización neuronal. Sí. Sí, ¿Te la explico? bueno, no, y el fortalecimiento de la ruta neuronal. Yo todo eso lo Sí. había estudiado bajo el concepto de neuroplasticidad, que creo que Sí, es sí, básicamente lo mismo, sí, que bueno, sí, que sí, es fortalecimiento o creación de nuevas conexiones neuronales a través del entrenamiento o el estímulo
Creo que es lo mismo Exactamente. con conceptos distintos. Después, vos hablaste de las fases del nivel fisiológico y le estableciste valores, o sea, de distintos colores con, ¿cómo es? Pulsaciones por minuto, ¿verdad? Ahora, esas pulsaciones por minuto deben ser inducidas por el estrés, porque no es lo mismo Sí, hacer sentadillas exactamente. y Muy bien. burpees y luego hacer una determinada técnica que sufrir 145 pulsaciones por minuto por un ejercicio de fuerza contra fuerza exigente. Exactamente. No, estas fases fisiológicas no entrarían en lo que podría decirse un esfuerzo físico condicionado en una fase blanca. O sea, yo salgo a trotar, aumentan mis pulsaciones por minuto, pero yo no estoy teniendo una amenaza. Entonces, ese cuadro fisiológico no se va a desarrollar a ese nivel. Esto está direccionado a miedo, a ansiedad y estrés. Bueno, Exactamente. en base a esto te quería hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la mejor forma de generar el estrés en un combatiente en Bien. formación? Y la segunda es, ¿qué debo priorizar cuando tengo poco tiempo? Que es mi caso. Perdón para los que no me he presentado, yo soy oficial del Ejército Argentino. Mi arma es infantería. Le hacía algo que nos pasa al personal del ejército, que tenemos poco tiempo para entrenar, o siempre nos gustaría tener más. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué debería priorizar yo cuando tengo que programar un periodo de 10, 12 días? ¿Qué debería priorizar? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta, Franco. Bueno, después lo vas a leer en el libro, que en este caso con el poco tiempo, obviamente que tenés que adecuar el programa y yo trabajaría, desarrollaría todo lo que es el programa en base a una programación neurolingüística, sobre todo por el tiempo que tengo, el poco tiempo que tengo para el entrenamiento. Ahora, también lo vas a ver en el libro, es importante que se entienda que para que yo le saque el máximo nivel a ese entrenamiento, a esos pocos días de entrenamiento que tengo que estar seguro que todos los participantes o todos aquellos que van a ejecutar el entrenamiento ya saben, yo debo tener comprobado que saben las técnicas y procedimientos que van a emplear. Porque para mí, en mi caso, o sobre lo que yo he estudiado, obviamente que se complica en el tiempo, pero si vos adecuás bien los programas y el proceso neurolingüístico, lo podés hacer. Para mí una formación consta primero de un curso, donde el cursante va a adquirir nuevos conocimientos. Terminó el curso, por más allá de que haya tenido su examen para aprobarlo, después pasa a la parte de capacitación. En la parte de capacitación, él tiene que venir y demostrarme a mí con ejercicios o escenarios normales en los que él está acostumbrado a actuar, que aprendió las técnicas y los procedimientos y la parte analítica de estas. Eso me lo demuestra con la capacitación. Y ahí recién paso el entrenamiento. Yo ahí ya sé, yo comprobé que él sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ahí empiezo con el entrenamiento de menor a mayor a distintos escenarios para inoculación de estrés. Empiezo con ejercicios básicos donde le voy a dar cierto grado de estrés.
y voy a hacer que él opere. Yo voy a ser un guía, no le voy a estar diciendo todo lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. Él va a tener que adaptar ese conocimiento que tiene, o sea, ese desarrollo cortical por un lado y subcortical por otro, va a responder el subcortical para el estímulo que yo le estoy presentando en ese escenario. Y yo solo lo guío, él tiene que ser hacedor de su propio conocimiento. Y solo voy a intervenir en caso de que haya un error grave o él vaya a producir un error grave. Ahí le paro el ejercicio, le explico y lo vuelvo a repetir. Cuando ya pasó ese ejercicio, voy a otro escenario donde el grado de estrés sea mayor y así sucesivamente. Así él va a ir adaptando a nivel cortical ese escenario y ese nivel de estrés. Y por ende va a ir respondiendo a nivel subconsciente a ese nivel de estrés y va a ir fortaleciendo todo ese canal neuronal para la respuesta motora y sensorial. No sé si te quedó claro, Franco, ¿tenés alguna otra duda? No, fue súper claro a tu respuesta, Oscar. Muchas gracias. Lo único, Sí, hablaste de neurolingüística. ¿A qué te referís? proceso neurolingüístico. O Programa sea, neurolingüístico, no proceso. Sí. a entender lo que voy a hacer, ¿a eso te referís? ¿O Eh, qué es la neurolingüística? Perdón, eso sí, nomás. bueno, el programa va a ser cómo voy a planificar yo la acción de lo que quiero o cómo va a estar orientada. Como estamos hablando de un entrenamiento militar, vos lo que querés generar es una competencia práctica. Obviamente va a tener una parte de análisis, pero generalmente una competencia práctica. Entonces voy a basar esa fortaleza de ese programa en esa acción. Segundo, es lo neuronal, y es justo lo que te estoy explicando acá, por así decir. Es lo neuronal en cuanto a que él sepa que cuando ya venga a trabajar el estrés, ya sepa lo que tiene que hacer. Para que ese desequilibrio en la homeostasis, esa liberación de hormonas, no lo afecten directamente o de entrada en la percepción que él tiene de la amenaza que vos le pones en el escenario y qué es lo que él tiene que ejecutar. Y lo lingüístico, ahí ya tenés que interpretar la parte de la comunicación. Lo que anteriormente dije en un momento, el lenguaje verbal, el tono en lo que diga y las palabras. Y por ende también yo como instructor, en ese momento y guía, también cómo me voy a dirigir a él. Si yo soy un instructor, que él está empezando en el entrenamiento con algo básico, el primer escenario de inoculación de estrés, y justo no arrancaría con un fuerza contra fuerza, como sea. Un fuerza contra fuerza es lo que les explicaba hoy. En un cuarto poner dos operadores que se tienen que encontrar y uno tiene que desactivar al otro. Hay muchísima fisiología en eso. Arrancaría con otro ejercicio de inoculación de estrés más básico en ese sentido. Y por ende yo como guía y como instructor no puedo estar exigiéndole a través del estrés, con mi comunicación verbal, con mi tono de voz o con mi lenguaje corporal, más de lo que ese ejercicio de inoculación de estrés representa. ¿Entendió, Franco? Sí, Oscar, perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos, Franco. Igual cuando llegues a esa parte del libro, ahí está más desarrollado. Yo acá estoy Dale, tratando genial. de ser muy comprimido, digamos, y con ciertos conceptos aclaratorios en lo que desarrollo. No, perfecto, igual fue todo muy claro. Gracias. Muchas gracias. Cualquier cosa, bueno, te comunicás o me mandás un mensajito, Franco.
¿Alguna otra pregunta? ¡Oh, general! Buenas noches a Buenas la noches, mi sala. general. Buenas noches a la sala. Quiero solamente aportar mi experiencia en función de comandante de unidad especial en operaciones. Cuando llegué cuando dejé el batallón de paracaidistas y me mandaron a las fuerzas especiales de la región en mi país, en el levantamiento que tuvimos en el sureste, este fue uno de los temas que impartía la gente a mi mando. Y yo creo que lo que nos platicaste, lo platicaste en una forma 100% científica. Sin embargo, mis soldados de fuerzas especiales no llegaban a entender algunas partes del funcionamiento del cerebro y se los expliqué muy sencillo de un procedimiento aprendido de la psicóloga del grupo táctico en Buenos Aires, que se llama la respiración táctica. Y yo lo he practicado mucho cuando estoy en entrenamiento con alumnos en sesiones de tiro que están muy nerviosos. Sobre todo, voy a tratar de no ser muy agresivo porque luego me jalan las orejas. Las señoras a veces se ponen muy nerviosas cuando son primerizas en el tiro y empiezan precisamente con una respiración fuerte. Y la respiración táctica, pues, como lo aprendí en Buenos Aires y lo he seguido aplicando, es aspirar durante 4 segundos, mantener el aire otros 4 segundos dentro de la caja torácica y exhalarlo suavemente. Y es una recomendación que yo les di en el último entrenamiento que di a la policía del estado de Quintana Roo, al grupo táctico. Los enseñé a hacer ejercicios antes de entrar, a hacer ejercicios de respiración táctica. Y eso nos permite tener la facilidad de tener el cerebro perfectamente bien oxigenado. Porque ya sabemos que en la cuestión de la fisiología del cuerpo humano, entre el 25 y el 35% del oxígeno que se libera y que va al cerebro a través de la corriente sanguínea, va al funcionamiento del cerebro. Y cuando se incrementa la respiración ante la frecuencia cardiorrespiratoria, pues el cerebro empieza a funcionar con una respiración muy rápida en la fase gris y negra y se empieza a perder la sangre y es donde empiezan algunas cuestiones a las que se le llaman la visión de túnel. Y entonces, si no tenemos el entrenamiento de una respiración adecuada, pausada, que nos permita mantener la frecuencia cardiorrespiratoria, podemos tener muchos problemas. Muchas gracias y te felicito, como siempre, como nos estás acostumbrando y como te he escuchado allá en la FITA, una excelente ponencia. Muchas gracias. Buenas noches a la sala y aquí los sigo escuchando. Muchas gracias, mi general. Un honor para mi persona. Muchas gracias, señor. Excelente. Muchas gracias, general. ¿Alguien más, compañeros? En América ya algunos de los cuerpos técnicos están en la banca, los suplentes siguen ahí cascareando. Y bueno, ¿Alguien más? ¿Alguien más?
Creo que no, creo que ya no tenemos a nadie más, estimado Oscar, por ahí. Bueno, entonces hago el cierre, me despido. Muchas gracias, Javier. El próximo martes, entonces, 18:30 de México, 21:30 de Argentina. Seguimos con la tercera clase de este seminario. Les agradezco a todos su participación. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Todo lo que estoy haciendo me ayuda también a mejorar, a generar esa activación cortical y esa ruta neuronal que les estoy mencionando, en este caso para exponer a través de Zoom. Hoy tuve un buen día, tuve un buen mensaje, me puso muy contento el maestro Cecilio Andrade con respecto a la primera clase, y yo le pedí que me hiciera correcciones, las cuales hizo, y bueno, eso me puso muy alegre porque en base a eso voy a poder mejorar, y sobre todo viniendo de él, que es un gran maestro. Nuevamente, muchas gracias para todos. Espero haber sido claro en lo que desarrollé, y espero ir mejorando en esto para poder desplazarme de mejor manera hacia ustedes, que son la base de que esto se desarrolle. Excelente. General Rogelio, muchísimas gracias por estar presente, como siempre. No, Abrazo muchas táctico. gracias. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta porque aquí en el chat aparece, dice, ¿dónde se consigue el libro? ¿Cuál de todos los libros que hemos subido? Hay varios libros que subí hace como 3 semanas y están en el grupo, pero si me dicen qué libro, les puedo contestar de inmediato, ¿no? Tenemos el libro español muy bueno, muy buen libro que nos explica gran parte del tema que tú nos estás explicando, y está hecho por la Asociación de Instructores de Tiro de España. Es toda una obra de trabajo donde, por cierto, don Ernesto Pérez Vera fue ponente en ese libro. Y si me dicen por aquí, nada más dice, y yo creo que ya se fue nuestro compañero porque ya desapareció. Aquí está Giovanni Ahumada. ¿Cómo se consigue el libro? ¿Cuál? ¿Está por ahí, Giovanni? ¿O ya se fue? General, buenas noches. Dios lo bendiga. Sí, adelante, por favor. Lo que pasa es que durante la charla el expositor hablaba de un libro. Claro, no, yo sé que usted ha compartido varios textos, pero no sé si de alguna forma pudieran de pronto replicarlos en el buen sentido de la palabra, porque son temas muy interesantes, donde desde la óptica, y hablo por mi país, hice parte de un grupo táctico durante 14 años. Y hay muchas cosas novedosas donde al operario táctico hay que enfocarle. Entonces, fuera excelente tener ese tipo de material porque la verdad no es fácil conseguirlo. Entonces, les agradezco ustedes que son los máster en el tema, de pronto poderlos compartir. Si me permites, estoy buscándolo en mi teléfono. Se han subido varios textos de estos y si no nos alcanza el tiempo de encontrarlo, por ejemplo, está don Ernesto Pérez Vera, subió un libro que se llama Mantén tu cerebro con el tanque lleno. Me parece a mí muy interesante. Me parece, sigo buscándolos aquí. Hace un momento estaba bajando algunas de las informaciones que he subido, y acabo de subir un trabajo que realicé en la maestría sobre la cuestión de la psicofisiología. Lo tomé gran parte de la información de la Asociación Internacional de la Asociación Española,
pero sí hay, voy si no nos alcanza el tiempo, estoy viendo la parte en la que está asentado y con todo gusto los subo todos nuevamente para que quien los necesite y quien los requiera, es muy bueno. Por ejemplo, el agente del policía, la reacción ante el peligro, es el informe 111 de la Asociación Profesional de Policía, el Centro de Estudios Policiales, en la SOPOL. Lo encuentran ustedes en www.asopol.org. Entonces, este es un excelente libro. Y le voy a confesar algo. En España, en una de mis estancias en España, lo vi ahí, se lo pedí a un compañero y posteriormente me lo envió. Y aquí aparece, por ejemplo, tu libro de Operación Táctico Policial y voy a buscarlos porque envié una cuestión de estas y aquí está aparecido. Muchas gracias, Giovanni.